¿Estamos ante el inicio de una respuesta militar europea más directa en Oriente Medio? Tras los ataques lanzados por Irán contra varios países vecinos, Alemania, Francia y Reino Unido han dejado clara una idea: si sus intereses o los de sus aliados vuelven a estar en riesgo, responderán. Y lo harán, según sus propias palabras, con acciones necesarias y proporcionadas. La pregunta ya no es si la guerra puede expandirse, sino hasta dónde está dispuesta a llegar Europa. La reacción de Alemania, Francia y Reino Unido marca un cambio de tono que no debe subestimarse. Durante años, las principales potencias europeas intentaron mantener un delicado equilibrio entre la presión diplomática sobre Irán y la contención militar en la región. Sin embargo, los últimos acontecimientos han alterado ese cálculo. En una declaración conjunta, el llamado Grupo E3 dejó claro que está preparado para adoptar medidas defensivas necesarias y proporcionadas tras los ataques iraníes. No se trata de una frase menor. En lenguaje diplomático, esa expresión equivale a reconocer públicamente que ya no se descarta una respuesta operativa si la situación vuelve a deteriorarse. El mensaje va dirigido en varias direcciones al mismo tiempo. Primero, a Teherán, para advertirle de que sus represalias ya no son vistas como incidentes aislados, sino como una amenaza directa a la seguridad regional. Segundo, a los aliados europeos y a los socios estratégicos en Oriente Medio, para demostrar que las principales capitales del continente no están dispuestas a quedar al margen si el conflicto continúa expandiéndose. Y tercero, a Washington, dejando claro que Europa quiere conservar capacidad de acción y voz propia dentro de una crisis que puede redefinir todo el equilibrio regional. Lo más significativo es que E3 no se limitó a condenar los ataques. También explicó el objetivo de esa posible respuesta: neutralizar desde el origen las capacidades de lanzamiento de misiles y drones iraníes. Esto sugiere una doctrina mucho más concreta, centrada en prevención, intercepción y disuasión. En otras palabras, no solo se trataría de resistir un ataque, sino de impedir que vuelva a producirse. Para comprender la gravedad del momento, hay que observar el contexto. Irán respondió a la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel durante el fin de semana con ataques en varias direcciones, golpeando a países vecinos y zonas vinculadas a intereses occidentales. El resultado fue inmediato: muertos, tensión diplomática, alerta militar y temor a una reacción en cadena. Europa, que en muchos conflictos recientes prefirió actuar desde la retaguardia política, ahora muestra un rostro diferente. El vocabulario utilizado por Berlín, París y Londres refleja que la amenaza ya no se interpreta como lejana, sino como algo capaz de afectar tropas, bases, personal civil y corredores estratégicos clave. Ese cambio de postura puede transformar la naturaleza del conflicto. Porque cuando tres de las principales potencias militares europeas hablan de defensa activa, el escenario deja de ser exclusivamente regional. Y pasa a convertirse en una crisis con potencial de arrastrar a varios actores internacionales a una dinámica mucho más peligrosa. La ofensiva iraní no fue presentada como un gesto simbólico, sino como una represalia calculada tras los ataques previos de Estados Unidos e Israel. Teherán quiso demostrar que conserva capacidad de respuesta, alcance regional y voluntad política para contestar de forma inmediata cuando percibe que sus líneas rojas han sido cruzadas. Los ataques se dirigieron en múltiples direcciones y alcanzaron países vecinos donde existen intereses occidentales, instalaciones estratégicas y presencia militar vinculada a Estados Unidos o a sus aliados. El saldo inicial, según los servicios de emergencia, dejó al menos 9 muertos, una cifra que por sí sola ya basta para elevar el nivel de alarma internacional. Pero más allá del daño humano, lo importante aquí es el mensaje estratégico. Irán no solo buscó responder, buscó demostrar que puede golpear un entorno regional amplio, generar incertidumbre simultánea y obligar a sus adversarios a repartir recursos defensivos en varios frentes al mismo tiempo. Esa capacidad de presión es uno de los elementos más delicados del conflicto. Cuando un país emplea misiles y drones en una acción de este tipo, no solo pone en juego su fuerza militar. También activa una narrativa de poder. Teherán quiere proyectar la imagen de que aún puede alterar el tablero, incluso bajo presión conjunta de Washington y Tel Aviv. Y al hacerlo,
traslada el conflicto más allá de sus fronteras, involucrando a terceros países que quizás no participaron directamente en la ofensiva inicial, pero que ahora se convierten en territorio vulnerable. Ese es precisamente el punto que más alarma genera en Europa. Los líderes del E3 calificaron los ataques como ciegos y desproporcionados, subrayando que afectaron a países que no estaban implicados de forma directa en la operación militar del fin de semana. Esa apreciación es clave, porque introduce un argumento político y jurídico. El conflicto ya no se limita a una confrontación entre Irán, Israel y Estados Unidos, sino que amenaza con castigar a actores periféricos y multiplicar el riesgo de escalada regional. Además, el uso de drones y misiles cambia la lógica de la respuesta. Son armas que permiten saturar defensas, crear caos psicológico y aumentar el coste de protección de bases, aeropuertos, instalaciones energéticas y personal desplegado. No hace falta destruir completamente un objetivo para obtener una victoria táctica, basta con demostrar que puede ser alcanzado. Teherán sabe eso. Y por eso la respuesta europea menciona explícitamente la necesidad de impedir nuevos lanzamientos. No es casual. Es la admisión de que el verdadero campo de batalla ya no es solo terrestre o diplomático, sino también tecnológico, logístico y preventivo. En este punto, la crisis entra en una fase nueva. Ya no hablamos únicamente de represalias. Hablamos de una competencia por imponer miedo, limitar movimientos del adversario y controlar la siguiente decisión militar. Y cuando cada actor intenta recuperar la iniciativa, el margen para el error se reduce al mínimo. Uno de los elementos más sensibles de esta crisis es el papel del Reino Unido. Londres confirmó su reacción ante un supuesto ataque con dron contra una de sus bases aéreas en Chipre, un hecho que añade una dimensión especialmente delicada al conflicto, la afectación directa de infraestructura militar británica. Chipre no es un punto menor en el mapa. Su posición en el Mediterráneo Oriental lo convierte en una plataforma estratégica para operaciones, vigilancia, proyección aérea y apoyo logístico. Si una base británica en esa zona entra en la ecuación de ataques o amenazas, entonces el conflicto deja de percibirse como algo distante para Europa Occidental y pasa a tocar intereses militares concretos. Al mismo tiempo, el primer ministro Keir Starmer anunció que el Reino Unido permitió a Estados Unidos utilizar bases militares británicas para atacar instalaciones iraníes relacionadas con misiles. Esa decisión es trascendental. Aunque Londres haya insistido en que no participará en acciones ofensivas directas dentro de Irán, facilitar infraestructura militar para una operación de ese tipo convierte al país en una pieza activa dentro del tablero. Y aquí surge una contradicción aparente, pero muy común en conflictos modernos. Un Estado puede no ejecutar el ataque con sus propios aviones y, aún así, ser percibido por el adversario como parte de la arquitectura ofensiva. Desde la óptica iraní, autorizar el uso de bases británicas podría equivaler a colaborar con una operación hostil. Y eso amplía el abanico de objetivos potenciales en una futura represalia. Por eso el caso británico merece una atención especial. Londres se mueve entre dos necesidades opuestas. Por un lado, mantener la coordinación estratégica con Estados Unidos, un pilar histórico de su política de defensa. Por otro, evitar quedar arrastrado a una confrontación abierta de gran escala con Irán. El problema es que, en una guerra de señales, esa línea de equilibrio puede romperse muy rápido. Además, la situación de Reino Unido influye directamente en la postura de Alemania y Francia. Si una infraestructura militar británica en la región es amenazada o atacada, la presión política para una respuesta conjunta dentro del marco del E3 aumenta de manera automática. No porque exista una obligación militar idéntica a una alianza total en todos los casos, sino porque el coste político de no reaccionar sería enorme. Esta es la razón por la cual la declaración conjunta del E3 resulta tan importante. No es solo solidaridad diplomática. Es también una forma de preparar el terreno político, mediático y estratégico para justificar futuras medidas de protección, disuasión o incluso intervención limitada. La base de Chipre, los ataques con drones, el uso de instalaciones británicas por parte de Estados Unidos y la amenaza sobre personal occidental forman parte de una misma ecuación. El conflicto se está acercando a activos europeos de manera cada vez más visible.
Y cuando eso ocurre, el discurso de prudencia empieza a mezclarse con una lógica de preparación militar. Mientras el E3 endurece su lenguaje, la Unión Europea intenta sostener otra línea paralela, contener la expansión del conflicto antes de que la región entera quede atrapada en una espiral imposible de frenar. Por eso, los ministros de Exteriores de los 27 Estados miembros se reunieron por videoconferencia a petición de la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, con el objetivo de evaluar la escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán. La preocupación central en Bruselas es clara: que esta guerra deje de ser una serie de ataques y represalias puntuales y se convierta en un conflicto regional de gran amplitud. Si eso ocurre, las consecuencias no se limitarán al plano militar. Golpearán también la economía global, el mercado energético, las rutas marítimas y la seguridad de millones de personas. Uno de los puntos más delicados es el Estrecho de Hormuz. La Unión Europea advirtió sobre el riesgo de interrupción en esta ruta esencial para el transporte de petróleo. Y no se trata de una alarma retórica. Cualquier alteración en ese corredor tendría un impacto inmediato en los precios internacionales de la energía, presionando economías ya vulnerables y generando nuevas tensiones inflacionarias. Por eso la UE insiste en dos ideas al mismo tiempo: proteger a los ciudadanos europeos y mantener abierta una vía diplomática. Esta doble estrategia busca evitar que Europa aparezca únicamente como un actor reactivo o militarizado. Sin embargo, mantener ese equilibrio será cada vez más difícil si continúan los ataques y si más infraestructuras aliadas son alcanzadas. En su declaración, la Unión Europea condenó los ataques indiscriminados de Irán y reiteró la necesidad de soluciones diplomáticas, respeto al derecho internacional y contención inmediata. También volvió a señalar el programa nuclear iraní como uno de los elementos estructurales que alimentan la inestabilidad. Eso significa que, para Bruselas, la crisis actual no puede separarse del problema más amplio de seguridad estratégica en torno a Teherán. El gran problema es que la diplomacia funciona mejor cuando las partes todavía creen que pueden ganar algo negociando. En cambio, cuando cada actor considera que ceder sería mostrar debilidad, las oportunidades de diálogo se reducen drásticamente. Y ahora mismo, tanto Irán como sus adversarios parecen estar operando bajo esa lógica. Europa observa con inquietud cómo se estrecha el margen entre disuasión y guerra abierta. Si Irán vuelve a atacar, el E3 podría responder. Si esa respuesta golpea activos estratégicos iraníes, Teherán podría ampliar aún más sus represalias. Y si el Estrecho de Hormuz se ve afectado, la crisis dejará de ser solo militar para convertirse en una sacudida internacional de enorme magnitud. La gran pregunta, entonces, no es únicamente quién tiene la razón o quién golpeó primero. La verdadera pregunta es quién será capaz de detener esta escalada antes de que toda la región cruce el punto de no retorno. Y ahora la tensión entra en una fase decisiva. Europa ya no habla solo de condena diplomática. Habla de defensa, de disuasión y de proteger sus intereses sobre el terreno. Irán, por su parte, ha demostrado que está dispuesto a responder más allá de sus fronteras. Y en medio de todo esto, Oriente Medio vuelve a situarse al borde de una expansión militar que podría arrastrar a actores cada vez más poderosos. ¿Crees que Alemania, Francia y Reino Unido terminarán implicándose de forma más directa en este conflicto? ¿O todavía hay margen para frenar la escalada? Déjalo en los comentarios.